usar a cada uno de ellos de una forma especial. Así, para no extendernos más en el tiempo, te voy a robar que demos un aplauso ya al primero que suba por ahí. Buenas tardes, que el Señor os bendiga. ¡Amén! Bueno, me siento un privilegiado, la verdad, de que hayan contado conmigo. Yo soy uno de los jóvenes y en esta tarde quiero dar gracias al pastor y a los obreros por darme este lugar y compartir esto con vosotros. A mí me ha tocado una palabra que es la de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo he puesto un título en este pequeño pensamiento y he puesto perdón en medio del dolor. Y vamos a ir en Lucas 23:34, que dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hermanos, Jesús no estaba crucificado solo, sino que estaba crucificado con dos hombres más, uno a su izquierda y otro a su derecha. No dos hombres cualquiera, sino dos criminales. Y la gente se pensaba que Jesús era uno más. Lo que la gente no sabía, que el que estaba clavado en el madero era el verdadero Hijo de Dios. Amén. Así, hermanos, mirad el amor que tuvo Jesús, que hizo una oración a su Padre en medio de su dolor, que la oración fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Jesús está en un momento de máximo sufrimiento, traicionado, golpeado, clavado en la cruz, humillado públicamente. Y en vez de maldecir o reclamar justicia, sus labios pronuncian una oración de amor y misericordia. Amén. Aquí Jesús intercede por los mismos que le están crucificando. Amén. Está cumpliendo su propio mandamiento. Hermanos, si nos vamos a Mateo 5:44, dice así la palabra del Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Esto nos enseña a que pensemos como Jesús. Amén. Hermanos, es una enseñanza que nos da el cristiano. Hay que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen. Amén. Así también nosotros poder cumplir el mandamiento del Señor. Amén. Esto es lo que el Señor me ha regalado. Gloria al Señor. Amén. Casi nada, Dieguito. Que Dios lo bendiga en grande manera. Amén. Está bendecido. Nos ha hecho bien. Amén. Pues que ya vaya pasando el segundo. Un aplauso y que el Señor le bendiga. Gracias. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Amén. Amén. A mí me tocó la palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leemos en Lucas 23, verso 39, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En el verso 39, porque yo soy muy torpe y la palabra malhechor no sabía lo que significaba y tuve que buscarlo, y es un hacedor de males, alguien que se deleita en maldad. ¿Saben por qué decía este malhechor esto? Porque no reconoció aquel que estaba clavado al lado suyo era Jesús. En el verso 40 no tuvo más remedio que decir el otro malhechor y responderle al otro, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En el verso 41 reconoce el malhechor que él estaba allí por el mal que había hecho y por ser pecador, pero Jesús no merecía eso porque no había hecho nada.
Aquí, hermanos, esto me rompe y dice Jesús, de cierto te digo que hoy estáis conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué le dijo eso al malhechor? Porque reconoció que él estaba allí, que era Jesús, y no un ladrón más, sino que era que se dio por nuestros pecados, sufriendo un dolor por nosotros. ¿Saben por qué lo hizo? Porque Él te ama, no le importa tu pecado. ¿Quieres que Jesús te diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Deja de pecar, arrodíllate delante de Él. Gracias, me arrepiento por mis pecados. Gracias porque sin merecerlo te diste en la cruz para salvar mi vida. Y por último quiero leer un versículo que a mí me hizo mucho bien, y es Romanos 10:10. Y dice, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Amén! ¡Qué bien! Que Dios bendiga a nuestro hermano Isma. ¡Amén! Nos ha hecho bien. ¡Amén! Pues sin más, que pase el tercero. Un aplauso. A ver, ¿Quieres repetir la iglesia? ¡Amén! Amén. A mí me tocó la tercera palabra de Jesús en la cruz, que se encuentra en Juan 19, del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Este pasaje ocurre durante la crucifixión de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, Juan enfatiza, destaca el vínculo personal y espiritual que Jesús mantiene incluso en medio de su agonía. Estos 3 puntos que os voy a decir ahora es lo que hace Cristo en la cruz. Aquí empieza todo. Primer punto, Jesús está en la cruz cumpliendo su misión redentora. amén. Gloria. El segundo punto es, a sus pies están su madre y Juan. Hermanos, la cosa es que estemos, porque si no está, ¿por qué no cuenta con nosotros? Muy bien. Gloria. Pero Rubén, hermano, ¿dónde está? Aquí lo dice, a sus pies están su madre y Juan. Aquí están a sus pies, a los pies de Cristo. Amén. El tercer punto es, en ese momento Jesús realiza un acto que va más allá del cuidado familiar. Jesús establece una nueva relación espiritual basada en la fe. Hermanos, aquí hay 2 actos de fe, de 2 personas, que más adelante por sí solos vamos a ver. El segundo punto es el significado de las palabras de Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. Jesús no llama a María madre, sino mujer. Dios hombre tuvo una madre al cual salvar. ¡Gloria! Este término Jesús lo usó en las bodas de Caná. No falta de respeto. Que Jesús le dijera mujer no es nada de lo contrario. Gloria a es por su Dios. salvación. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Sino una señal de dignidad. Jesús le tenía que hacer entender a María que no se le daba el papel importante en la vida de María. Lo amaba en el papel de hijo terrenal, no en el papel de hijo del hombre. Jesús ya no se dirige a María como su madre terrenal, sino como la mujer asociada al plan redentor. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Génesis 3:15 anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En la cruz, esa promesa se está cumpliendo. ¡Qué bien! Por lo tanto, mujer tiene aquí un matiz mesiánico y simbólico, no solo familiar. La segunda palabra es he ahí tu hijo. Jesús establece una nueva familia espiritual llamada la iglesia. ¡Qué bien! El tercer punto es la cruz. Jesús cuida incluso en la cruz. Jesús, en medio del dolor extremo, piensa en los suyos. ¡Gloria! Como Juan 13:1, muestra su amor perfecto y su humanidad plena. Él cumple la ley para honrar a su madre. Éxodo 22. ¡Qué bien! El Dios hombre, moribundo en su humanidad, incluso en su último aliento. ¿Qué mejor ejemplo que el mismo Dios que hizo la vida juntos? ¡Qué bien! En este momento se refiere a la familia de Dios. Lucas 8:21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Qué bien! La cruz une a los creyentes más allá de la sangre humana. ¡Qué bueno! Juan y María son los primeros miembros de la nueva familia espiritual, la iglesia naciente. ¿Ven los 2 actos de fe? María acepta a Jesús como su Señor y Juan acepta la carga, su palabra. ¡Qué bien! La mujer y el discípulo es el símbolo del nuevo pacto.
María, figura de Israel fiel que da a luz al Mesías y ahora se une a la iglesia. Juan, figura del nuevo discípulo amado que recibe a María, que es la promesa, la fe, la continuidad. Ese es el hecho de ser obediente. En la cruz Jesús une el antiguo y el nuevo pacto. El cuarto punto es amor y fe. Jesús se preocupa por nosotros, incluso en el sufrimiento. Su amor es personal, atento y tierno. Somos parte de una nueva familia espiritual. En Cristo, los lazos de la fe superan los lazos naturales. Amén. El creyente fiel está junto a la cruz. Amén. Juan huyó, permaneció hasta el final. Amén. El verdadero discípulo no se aleja del sufrimiento de Cristo, sino que lo acompaña y abraza. Recoger a María en casa simboliza acoger el legado espiritual. El discípulo amado recibe lo que Cristo le entrega y lo hace suyo. Así también debemos recibir lo que Dios nos confía: su palabra, su iglesia y su misión. El quinto punto, que es el último, es la conclusión. En Juan 19, del 26 al 27, es un pasaje profundamente humano y divino a la vez. Nos muestra que en la cruz Jesús no solo redime al mundo, sino que funda una nueva familia espiritual, donde la fe y el amor son el vínculo eterno. En el momento de su mayor dolor, Jesús sigue amando, sigue cuidando y sigue uniendo. Amén. Tremendo, que Dios bendiga al hermano Rubén. Amén. Aleluya. Estamos siendo bendecidos. Amén. Dios está en este lugar. Amén. Y sé que Dios está hablando a los corazones. Claro. Amén. El siguiente, no sé quién era. Pues venga, un aplauso y que pase, hermano. Que Dios os bendiga. Amén. A mí me ha tocado la cuarta palabra, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Vamos a la palabra en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy vamos a ver de una manera, perspectiva teológica, la fidelidad inquebrantable de Dios. Amén. El Padre no abandonó al Hijo, Amén. sino que el Padre lo desamparó. Amén. Que desamparar es no ayudar, Amén. en su humanidad, claro. Vamos a verlo. Muy bien. Qué bueno. Desamparo es no ayudado. Gloria. Este texto que me ha tocado a mí es complejo, porque se basa en la distinción de la relación eterna de la Trinidad. Qué bien. Para empezar esto, quiero decir que Jesús era Dios, Amén. pero también era hombre. Amén. Entonces Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Entonces, para empezar esto, quiero empezar diciendo que era imposible el abandono de Dios Padre al Hijo. Muy bien. Amén. Vamos a verlo. Sabemos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial, Amén. fundamental, que todo creyente debe saber. Amén. Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coexistentes, coiguales y coesenciales. Ellos están unidos por la pericóresis. Ellos están tan unidos que es imposible que una persona viva sin las otras. Muy bien. Entonces sabemos de que no se pueden separar, aunque son personas diferentes. Es un Dios entre personas. Amén. Partiendo de esa base, entonces el Hijo y el Padre no podían romper su relación eterna. Qué bueno. El amor que se tienen entre ellos es la base. Muy bien. Qué bueno. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, dice Hebreos 1:3. Entonces, si creemos que el Padre hubiera abandonado al Hijo, entonces Dios habría dejado de ser el amor perfecto por un momento. Gloria. Estaríamos destruyendo el carácter inmutable de Dios. Qué bien. Entonces partimos de la base de que es imposible que el Padre abandonara al Hijo, porque en su ser es imposible que esto sucediera. Amén. Entonces, Adri, ¿qué significa el grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado es no ayudado. Amén. El Padre no se fue, estaba en primera fila descargando la ira en el Hijo, ¡Santo! pero por un momento retiró el favor y la protección de la humanidad de Jesús. Porque Cristo, al ser nuestro sustituto,
La ira que nosotros merecíamos la recibió Él. Estamos hablando de la humanidad, Claro. del verbo, que estaba regida la persona. Esto era necesario para que Jesús fuese nuestro sustituto perfecto. Porque se necesita un sustituto. Porque por Adán vino la muerte, más por el postrero Adán tenía que venir la vida. Podemos ver que el Padre no lo desamparó por crueldad, sino por obediencia al pacto de su justicia. Qué bueno. Se convirtió Él a convertirse en nuestra ofrenda por el pecado. Vamos a verlo. En Isaías 53:10 dice: y Jehová quiso quebrantarlo. Qué bien. Jesús tenía que experimentar en su condición humana lo que significa vivir bajo el juicio absoluto. Porque si Dios Padre en ese momento fuese ido a consolar al Hijo, a ayudarle, la justicia no habría sido completamente satisfecha. Qué bueno. La copa de la ira no se habría vaciado. Qué bueno. Entonces el grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es la expresión máxima de obediencia del Hijo. Amén. Es la humanidad de Jesús gritando bajo el peso mismo de la justicia divina. Amén. Mientras al mismo tiempo en su divinidad permanece fiel al plan de salvación. Amén. Jesús, gritando, estaba reconociendo de que la carga que llevaba exigía la separación temporal del favor del Padre, y Él la aceptó. El hecho de que el Padre descargara su ira en el Hijo no fue un acto de crueldad, sino un acto de amor. Amén. El Padre, al descargar la ira en el Hijo no duda del amor del Padre, sino que se deleita en recibir la ira que nosotros merecíamos. Hay una unidad trinitaria desde la eternidad, antes de que el mundo fuese hecho, en que el Padre permite que el Hijo cargue con la separación, pero es que el Hijo también elige sufrir el desamparo, y el Hijo también permite que en su humanidad el Espíritu Santo le fortalezca. Gloria. Aquí podemos ver cómo cooperó en la redención la Trinidad. Amén. Pero claro, esto no termina aquí. El desamparo del Padre no fue para siempre. Claro. Jesús clama en Lucas 23: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien. Hermanos, la palabra Padre regresa. Gloria. Esto nos da por hecho de que el juicio ha sido satisfecho. Qué bueno. La ira se ha consumado y el juicio se ha consumado en el sustituto perfecto. La relación trinitaria nunca se rompió. Amén. El velo representaba separación entre los hombres y Dios. El desamparo temporal nos ha asegurado de que nunca tendremos más que ser abandonados por la justicia de Dios. Qué bien. Entonces el grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no fue el de una relación rota, sino Jesús estaba gritando: te he redimido, te he comprado. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Es el grito de un hijo tan obediente a su padre ¡Qué bien! y a su misión, ¡Qué bien! que voluntariamente se sumerge en el desamparo más profundo para garantizar que a ti y a mí no nos falte la presencia de Dios. ¡Qué bueno! El Padre no te desamparará, porque ya ha desamparado a quien debía por ti. ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Salmo 22, del 1 al 6 dice: al músico principal sobre Ajelé, Samar, Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. También podemos ver que este era un salmo 1000 años antes, Amén. que dijo el rey David. Era un salmo mesiánico, que tenía que decir Cristo en la cruz. Amén. Qué bien. Y lo dijo. Dice: confiaron en ti y no fueron avergonzados. Los del Antiguo Testamento encontraron el amparo creyendo y pusiendo su mira en el futuro desamparo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. No solo eso, sino Jesús, al mencionar el Salmo 22, estaba cumpliendo la profecía.
Qué bien. En la cultura judía, citar la primera línea de un salmo era citar el salmo entero. Gloria. Salmo 22, 17 dice que podían contar todos sus huesos. Qué bien. El Salmo 22, 18 que con sus ropas se echaron suertes. Gloria a Dios. Él también en la cruz estaba asegurando que era Dios. Qué bien. Entonces el Hijo fue desamparado, no ayudado, pero no abandonado. Amén. Qué bueno. Él es el herido de Dios, que gracias al desamparo nosotros sus hijos hemos podido encontrar el amparo. Amén. Cristo no fue ayudado para cuando tú vayas en oración y creyendo en Él seas ayudado. Amén. Él sufrió el desamparo para que tú encontrases el amparo y puedas decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos siendo bendecidos? Amén. Bueno, que pase el siguiente. Aleluya. Bueno, Dios bendiga, iglesia. Amén. Hoy quiero seguir la línea de mi hermano Adri. Quiero decir que me ha tocado la palabra tengo sed. Menos mal que Jesús dijo tengo sed, porque ahí vemos que Jesús era humano. En segunda de Samuel 23:15 dice así: y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David, un rey que pidió agua, y 3 valientes no escatimaron su vida en traer agua para saciar su sed de su rey. En Juan 19 dice, pero este es el rey que pusieron un cartel, un título, puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Exclamó después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, y dijo, tengo sed. Pero nadie arriesgó su vida para ayudarle, ni darle de beber, sino al contrario. En Salmos 69:20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón, y ahora estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, ninguno allí. Me pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron a beber vinagre. El hambre y la sed de Jesús es hacer la voluntad de su Padre, es salvar a la vida mediante el sacrificio de Jesús. Jesús es la piedra que golpeó Moisés y brotó agua. Jesús es el árbol de vida plantado junto a las corrientes de las aguas. Jesús es el agua viva que habló con la samaritana junto al pozo. Jesús es quien abrió los ojos de Agar para que viera la fuente de agua. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el siervo que en la última cena dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Este mismo Jesús es colgado en un madero, sostenido entre el cielo y la tierra, y declara, tengo sed. El verbo hecho carne en armonía, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, pero ahora vemos a este verbo como el varón de dolores en Isaías 53, clavado por nuestros pecados, monte de sufrimiento. Desde la tierra se escucha, tengo sed, pero desde los cielos dice, hijo mío, tú me has saciado la sed. Isaías 53:11, era el fruto de su afección de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús vio la voluntad del Padre, ha terminado y proclamó, consumado, todo está cumplido. Que Dios bendiga al hermano Cristian. Está bendecido. Aleluya. Que pase el siguiente, adelante. Dale un aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor en esta tarde. Amén. Contento y dichoso de dirigirme a mi iglesia. Aleluya. Damos gracias al pastor los obreros por haber contado con nosotros. No es un privilegio. Y hoy vamos a ver uno de los versículos más poderosos que hay en la Biblia. Amén. Un versículo que no solo relata un momento histórico, sino que revela el corazón del mismo Evangelio. Hoy vamos a adentrarnos en una frase pronunciada por nuestro Salvador en la cruz. Una frase que cambió la historia de la humanidad. Una declaración que no fue un lamento ni un susurro, sino un grito de victoria. Consumado es. Acompañadme a leer Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El apóstol Juan relata que de nuevo Jesús gritó a gran voz, pero podemos ver una gran diferencia. Esta vez, en lugar de lanzar un grito de angustia desesperada, de sus labios salió un grito de victoria glorioso diciendo: Tetelestai, todo está pagado. Este es el momento en el que el cielo se unió con la tierra. El instante en el que Dios, el Cordero de Dios, completó la obra que vino a hacer. Jesús está en la cruz. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, el velo de templo está resgarrado. Y en ese escenario, Jesús no pronuncia una palabra de derrota, sino una palabra de triunfo. No dice, ya no puedo más, sino, he terminado la obra. No dice, se acabó, sino, he vencido. En ese momento Jesús demuestra que no es un hombre vencido por la muerte, sino el Hijo de Dios venciendo al pecado, a Satanás y a la condenación. Hoy quiero que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar esa voz que salió de la cruz. Una voz que sigue sanando. Una voz que sigue hablando hoy. Que declara libertad y perdón y salvación. Tetelestai, según el Evangelio de Juan, esta fue la última palabra que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Y nosotros en español la conocemos como consumado es. Jesús la usó porque tenía un gran significado y una gran profundidad. En ese tiempo, esta palabra griega se utilizaba en 3 diferentes contextos. 1, un siervo terminaba su tarea. 2, una deuda quedaba totalmente pagada. Y 3, para cuando se encontraba un cordero para sacrificar. Entonces, si nos ponemos a pensar, Jesús no usó esta palabra porque quiera decirla, sino porque él realmente cumplía al pie de la letra el significado de esta palabra. Primero, él cumplió su tarea ante el Padre para darnos el ejemplo del Evangelio puro. 2, él pagó la deuda, la condenación de muerte que había sobre nosotros por nuestros pecados. Y 3, y él fue el Cordero sin manchas antes de la fundación del mundo. Yo todavía no conocía a nadie que haya hecho eso por nosotros. El mundo piensa que el amor tiene forma de corazón, pero en realidad tiene forma de cruz. Vivimos en un mundo que ha reducido el amor a un símbolo bonito, un corazón. El corazón representa sentimientos, emociones, romanticismo, algo ligero y fácil. Pero la Biblia nos muestra que el amor verdadero no tiene forma de corazón. El amor verdadero tiene forma de cruz. Porque la cruz es el lugar donde el amor dejó de ser solo un sentimiento y se convirtió en un sacrificio. Entrega, obediencia, redención y vida eterna. El mundo dice que el amor es sentimiento pasajero, emoción que va y viene, algo que dura mientras se siente bonito, algo que no sigue compromiso. El símbolo del corazón no muestra dolor, ni entrega, ni renuncia, ni sacrificio. El amor de corazón es fácil, pero el amor de la cruz cuesta. La cruz revela el amor real de Dios. En Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no amó con palabras, no amó con emociones, amó con entrega. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es la prueba eterna de que el amor es verdadero. Se da, no solo se siente. En la cruz, Jesús se entregó por quienes no se lo merecían. Soportó el dolor por amor. Pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y gritó por su vida. Y te amó así hasta la muerte. La cruz no es un adorno, es un camino. Nos enseña que amar es perdonar aunque te duela. Servir aunque nadie te ve. Y entregar la vida por nosotros. En el capítulo 15 de Juan y verso 13. Después de la cruz ya no podemos amar igual. El amor de Cristo hará fruto a través de nosotros. La cruz abrió el camino al Padre. El velo fue rasgado. Somos hijos, somos libres, somos perdonados. El amor de la cruz cambia la vida para llevarla a un camino eterno. La crucifixión de Jesús fue el mayor acto de amor y redención en la historia de la cruz. Nuestros pecados fueron grabados juntamente con Él. Por eso, iglesia, disfrutemos como cristianos de ese gran triunfo que Dios nos dio en la cruz. Y que Dios nos bendiga mucho.
Evangelio más. ¡Amén! Aleluya. Nos hemos reservado ya la última. Que pase por aquí nuestro hermano. Aleluya. Un aplauso al Señor. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Darte las gracias, Pastor, por acordarnos de nosotros, para compartir algo tan importante. Yo, al ser el último, la palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta cena podemos ver al mismo creador de la vida clavado en un madero. Podemos ver aquel que anuncia Juan en el capítulo 1, el verbo hecho carne, aquel que está lleno de gracia y de verdad, suspendido en la cruz. El creador de la vida experimentando el dolor de una de las torturas romanas, la crucifixión. Sabemos perfectamente que antes de ser clavado, fue golpeado, fue insultado, maltratado, escupido y también fue juzgado. Hermanos, tuvieron el valor de juzgar al justo juez. Un juicio, aquel que nos juzgará a todos. Dicen los estudiosos que los clavos medían entre 14 y 20 centímetros. Clavos en sus manos y en sus pies. Y una corona de espinas que atravesaba las sienes y la parte de la frente y parte de la cabeza. Y sin embargo, no hay queja en su boca, sino que hay adoración. Nuestro Señor Jesucristo citaba su palabra, porque de Él habla la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el centro. Amén. Jesús gritaba a gran voz el Salmo 31:5: En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Todo lo que hizo Jesús es el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Amén. En estas palabras, citando su propia escritura, podemos ver la entrega del Hijo hacia el Padre. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús desde el madero: Padre, aquí estoy, yo soy tu sacrificio perfecto. Jesús publica la entrega de su espíritu a gran voz, diciendo: nadie me quita la vida, Amén. sino que yo la entrego. Ni el imperio romano, ni los líderes religiosos. Gloria. Nadie en esta vida puede quitar la vida a aquel que crea la vida. Amén. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Amén. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Estaba diciendo: tengo el poder para resucitarme a mí mismo, pero prefiero hacer la voluntad de mi Padre. Cristo frenaba su propio poder para hacer la voluntad del Padre. Que no sea de paso, ¿qué sacrificamos de nuestras vidas para hacer la voluntad del Padre? Muy bien. ¿Sometemos la carne al Espíritu? ¿O sometemos la carne solamente en la hora del culto? Gloria. Demos lo que es de Dios a Dios, y a la carne no le demos nada. Gloria. En el versículo anterior de Lucas dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó. No es coincidencia que en la misma hora en el templo se estaba sacrificando a un cordero, porque ese día era el día de la Pascua. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, en el templo se estaba sacrificando a un cordero. Pero el cordero del templo no fue la causa de que el velo se rasgara, sino de aquel cordero inmolado que fue destinado desde antes de la misma creación del mundo. Gloria. Por medio de la muerte de Cristo se rasgó el velo que impedía tener acceso al Padre.
En cuanto entregó su espíritu al Padre, el velo se rasgó. Gracias a ese sacrificio perfecto, por medio de Cristo y teniendo la fe en Él, somos salvos. Amén. Porque antes de citar estas palabras hizo el cumplimiento del pago. Consumado es. El precio está pagado. En otras palabras estaba diciendo, la ira ya ha sido tomada. La ira ya ha sido abrazada. No juguemos a ser cristianos, hermanos. Muy bien. Que todo esto ha costado mucho. La misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos perdona hoy sabiendo que mañana le volveremos a fallar. No te pierdas una vida sin Cristo por dar placer a la carne. Amén. Gloria. Aquel que no tiene límites se limitó en un cuerpo de carne. Que aquel que lo sabe todo aprendió por medio de sus padecimientos. Amén. Que aquel que no tiene pecado abrazó mi pecado y el vuestro. Que aquel que con sus manos sanas las dejó clavar en un madero. No perdamos el tiempo en cosas vanas. Recordemos lo que Dios hizo por nosotros en todo momento. Que nos ama sin ser merecedores. Gloria a Dios. Que aquel que no necesita nada de nosotros quiere pasar tiempo con nosotros. Muy bien. Tenemos que vivir el Evangelio de Cristo conforme a sus escrituras. Somos necesitados del Dios que murió por todos nosotros. Yo soy necesitado de ese Dios. Y no obstante que nos redime de la esclavitud del pecado, que también quiere morar en mí. Muy bien. Para darme los recursos necesarios para poder vivir su Evangelio y para ser conforme a la persona de Cristo. Amén. Gloria al Padre, Amén. gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios bendiga. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Antonio. Yo creo que el Señor nos está bendiciendo. Amén. Yo decía a los jóvenes que se prepararan estas 7 palabras, pero también quiero dar lugar a los ancianos. Gloria. Y le dije a uno de ellos que se preparara algo para dar el broche. Amén. Así que yo voy a rogar que el tío Manolo pase por aquí. Gloria. Gracias. A ver, jóvenes, hemos salido cuando Jesús se dio la cruz de los Calvario. Cuando Jesús se dio la cruz del Calvario, cuando le coronaron con espinas, los clavos romanos. No podemos hacer eso, ¿verdad? Nosotros sabemos tanto, mucho, joven. Nosotros sabemos mucho. Pero, hermano, que te digo una cosa. Claramente, tú en mi iglesia. Si sabéis tanto, ¿por qué le negáis al Señor cada día y cada momento? Yo, Muy bien. Muy bueno. no nos tenemos que hacer así de ser pecas, incluso. Amén. Porque sabes tanto. ¡Aleluya! ¡Amén! Un aplauso para Dios. Amén.